Bienvenidas y bienvenidos al panel, un suplemento virtual en el que estaremos discutiendo la relación entre el desplazamiento que estamos enfrentando en el país con diferentes áreas vitales para nuestras vidas, como son la salud, la educación, los alimentos. Este programa, el panel, se estará transmitiendo todos los martes y los jueves a las 7 p.m. durante las próximas 3 semanas. Como parte de nuestras actividades de esta jornada política, la Primavera Feminista contra el Desplazamiento. Mi nombre es Ashley Centeno, soy integrante de la colectiva feminista y en esta primera entrega estaremos conversando sobre la relación entre el desplazamiento y la vivienda. Durante los pasados años hemos venido discutiendo la crisis de vivienda, desde la alza de los costos de los alquileres, desde la ejecución de hipotecas, los desahucios y los alquileres que están destinados a ser alquileres de corto plazo. Así que nos preguntamos cuál es la relación entre esta crisis de esta crisis de vivienda y el desplazamiento. Para hablar sobre esto, nos encontramos aquí con la profesora licenciada Annette Martínez Orabona, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos y abogada del Proyecto de Desarrollo Económico Comunitario y Derecho a la Ciudad de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ashley, y gracias a la colectiva por invitarme a este primer programa. Pues para empezar, queremos que nos hable un poco sobre el proyecto de Derecho a la Ciudad y particularmente cómo abordan desde este proyecto el tema de la vivienda aquí en Puerto Rico. Pues mira, el Proyecto de Desarrollo Económico Comunitario y Derecho a la Ciudad tiene un nombre bien largo, pero es un proyecto que crearon dos entidades: la Oficina Legal de la Comunidad, que da servicios legales gratuitos en casos civiles a poblaciones de escasos recursos económicos, y la Universidad Interamericana de Puerto Rico, su programa clínico de asistencia legal. Así que ambos se unen y hacen este proyecto. Es un proyecto clínico, así que también utiliza, ¿verdad?, el espacio para adiestrar estudiantes que están en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Y entonces se concentran en tres áreas. Pero para lo que vamos a hablar, me voy a concentrar en una, que es el tema de vivienda, ¿verdad? Nosotros como proyecto, somos un proyecto interdisciplinario, tenemos 2 abogadas, tenemos un trabajador social comunitario y trabajamos en apoyo a comunidades, ya sea que estén organizadas o que quieran organizarse para reclamar los derechos a permanecer en sus espacios. Así que nosotros trabajamos con grupos de manera colectiva, pero también trabajamos con personas que están pasando por un proceso de riesgo de pérdida de su vivienda. Casi siempre hablamos del tema de procesos de desahucio, que es un proceso judicial, ¿verdad?, donde se pide, el dueño o administrador de una propiedad pide que una persona que la está habitando, que puede ser que la está alquilando, pero también puede ser que la ocupa, entonces está pidiendo que esa persona salga, desaloje la propiedad. Pues nuestro proyecto se enfoca en apoyar a esas personas y a esos colectivos que están en riesgo de perder su espacio, que en muchas ocasiones es su vivienda, ¿verdad?, el espacio que habitan porque es donde viven. Así que en nuestro proyecto ese es uno de los temas principales en los que nos enfocamos, aunque hacemos otras cosas también. ¿Y cuáles son algunas de las manifestaciones del problema de vivienda en el país que se ha trabajado desde el proyecto? Sí. Pues mira, como te comentaba, nosotras y nosotros hemos decidido enfocarnos en el tema específicamente de desahucios en los tribunales. ¿Por qué? Bueno, pues porque la realidad en Puerto Rico es que se ha utilizado el recurso de desahucio para desplazar y desalojar a comunidades enteras, aunque lo podemos ver de manera individual, pero cuando uno lo ve en el macro se da cuenta que lo que está viendo es un efecto ampliado, ¿verdad?, para sacar a una comunidad de su espacio habitual. Entonces nosotros nos hemos enfocado en los casos de desahucio. Uno de los aspectos de los casos que más hemos visto son los de desplazamiento o desahucios en residenciales públicos y en vivienda subsidiada, sección 8, por ejemplo. Entonces, con el tiempo nos hemos ido identificando distintas situaciones que se dan en vivienda pública, por ejemplo,
situaciones obvias de discrimen contra poblaciones específicas por cuestiones económicas, pero también por sus condiciones sociales, ¿verdad? Porque sean mujeres solteras, madres, ¿verdad? Y en muchísimos de nuestros casos hemos visto también muy claramente marcado el aspecto racial. Te puedo contar, ¿verdad? Que nos hemos dado contra una pared, y es que el sistema legal está hecho para mantener a quienes están en el poder, ¿verdad? Eso seguro que está bien claro, pero en los casos de desahucio es evidente. Hubo en Puerto Rico hace un tiempo atrás alguna protección en contra de los desahucios, pero no sé si te recordarás, bajo el gobierno de Fortuño hubo un cambio muy serio en el tema de los desahucios. Entonces, lo que era antes un proceso regular donde la persona pues tenía más tiempo para responder, etcétera, todo eso cambió. Será más rápido. Es súper rápido. Entonces, el proceso judicial ahora es uno expedito donde la ley pretende que en 30 días más o menos, de 20 a 30 días, ya desde que se presenta la demanda, la persona tenga que estar saliendo de la propiedad. Entonces ahí se presta a un abuso bestial, el tema de los desahucios. Entonces, ¿podríamos hacer una relación entre la política pública que han impulsado los gobiernos con este problema de desplazamientos que hoy identificamos? Sí, claro. Bueno, el tema del desplazamiento en Puerto Rico tiene una historia larguísima, ¿verdad? Y se ha visto a distintos niveles. Pero lo que nosotras podemos comentar sobre este tema es que definitivamente en los últimos años hemos visto que existe una política, yo diría que abierta, burda, ¿verdad? Ya no se esconde, de querernos sacar de nuestros espacios. Cuando yo hablo de querernos sacar de nuestros espacios, obviamente no es a todo el mundo, ¿no? Sé que se han impulsado políticas específicamente diseñadas para desplazar. Entonces, obviamente podemos hablar de la ley 60, antes ley 21 y 22, 2022, pero no es la única, ¿verdad? Porque aquí se ha trastocado todo, se ha trastocado los temas de planificación, se han trastocado los reglamentos, se han permitido que las agencias encargadas de hacer evaluaciones para el desarrollo sostenible decidan pues que se le va a dar prioridad a un tipo de desarrollo que no necesariamente responde a las necesidades de nuestras comunidades más vulneradas. Pero vimos después del huracán María, yo creo que hemos visto una acelerada adopción de políticas diseñadas tanto desde el gobierno federal y sus agencias como del gobierno local en Puerto Rico. Pero no surge necesariamente del huracán María para acá. La huracán María permite una coyuntura, ¿verdad? Que da espacio para decir, ay, pues hay que hacer unos cambios, ¿verdad? Y entonces se acelera la cosa para supuesta recuperación, ¿verdad? Y después podemos hablar de esto de recuperación justa o no recuperación justa, que a mí me pone, ¿verdad? Un poco incómoda porque en realidad cuando hablamos antes del huracán María, ya nosotros veníamos viviendo un proceso de desalojo, de desplazamiento. Bueno, no hay que irse muy lejos, sabemos de los cierres de escuelas masivos que se dieron antes del huracán, sabemos de la privatización de los servicios de salud, sabemos de la privatización de la administración pública de los residenciales públicos en Puerto Rico. O sea, esa administración privada de un espacio que se supone que se crea para asegurar vivienda pública debe estar en manos del Estado, no de unas compañías, ¿verdad? Que lo que están mirando es cómo se benefician ellas económicamente de esa administración. Y por eso después, en un proyecto como el mío,
vemos el resultado de lo que es esa administración privada que no está velando por la protección del derecho a la vivienda, sino de cómo a ti yo te saco más chavos y a este no, ¿verdad? Y si a este no le puedo sacar más dinero, pues busco la manera de desplazarlo. Mucha gente piensa que en Puerto Rico la gente que vive en vivienda pública no paga, y eso no es verdad. En vivienda pública se paga. Entonces, y cada vez es una situación que aumenta a nuestra precariedad. Entonces, yo puedo seguir hablando, pero yo lo que quiero decir, quizás en resumen, es que hemos estado sufriendo, ¿verdad?, en Puerto Rico, unas políticas que han ido incrementando el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, después del huracán María se abren otras oportunidades. Obviamente, con la imposición de la Junta de Control Fiscal, sabemos que la política impuesta por esa junta está hecha, diseñada para sacarnos, exprimir todo lo más que puedan para pagar a los bonistas, ¿verdad? Y a los fondos buitres. Y ahí también todo lo que se supone que vaya a atender los servicios públicos, incluyendo el tema de la seguridad de vivienda, termina realmente moviéndose a otros potes para pagarle a los acreedores. Anet, ahorita mencionaste cuando hablaste de recuperación justa que el concepto te incomodaba. ¿Puedes explicarlo un poco más? Sí, mira, el concepto de recuperación justa me incomoda, tengo como posiciones encontradas con él, porque es un concepto compuesto, ¿verdad? Recuperación. Entonces, el concepto de recuperación mismo asume que hay algo que recuperar, ¿verdad? O sea, que teníamos algo antes que ahora no tenemos y que lo queremos recuperar. Y no es lo mismo que el concepto, por ejemplo, de reparación, donde se sabe que hubo un daño, que alguien lo causó y que hay un derecho a recibir una reparación. Entonces, el concepto de recuperación asume que algo teníamos y que era bueno y que lo queremos de vuelta. Y en el caso de Puerto Rico, que hemos sido un territorio colonizado, ocupado y explotado históricamente, no me interesa recuperar lo que tenía antes. Para mí esto hay que enfrentar, ¿verdad?, el sistema que se ha creado en Puerto Rico y que nos ha utilizado para explotarnos, y que ahora pues se usa este concepto que además, cuando lo unimos con el concepto de justicia, recuperación justa, pues esto de lo que es justicia también hay que calificarlo, porque ¿quién define lo que es justo? ¿Verdad? En Puerto Rico tenemos un sistema de justicia, pero esa justicia está definida por quienes ostentan el poder y por quienes lo ostentaron en el pasado. Quienes los tienen ahora, ostentan el poder ahora, son de esa misma línea de gente que se han ido pasando el poder unos a otros, pero quienes los definieron, la manera en que se define justicia al final, son leyes, se traducen leyes que siguen siendo explotadoras. Así que eso de justicia es un concepto demasiado maleable para mí. Entonces, esto de recuperación justa en el contexto después del huracán María, esto que ha permitido, ¿verdad?, toda unos diseños de política pública para atender nuestras necesidades, pero cuando lo digo entre comillas, porque la realidad es que en ese diseño ni tú ni yo hemos participado, ¿verdad? Entonces hay unos modelos, unas políticas que están diseñadas fuera de nuestros espacios, están diseñadas ya sea por el gobierno federal de Estados Unidos, por el gobierno local, por los gobiernos municipales, pero en los que nosotros no hemos participado, ni les ha interesado que nosotras digamos lo que realmente queremos para nuestras comunidades. O sea, no hemos participado, no se nos ha tomado en cuenta. Entonces, el problema con estas políticas y es que nos meten en un cajón, porque lo que nos dicen que es lo que es nuestra participación es dentro de una cajita que ya está diseñada por esa otra gente. Entonces, esa recuperación es esto, ¿verdad? Es un Rubik's Cube. Y ese Rubik's Cube no va a cambiar de forma, es ese.
Tú le puedes dar forma, lo puedes cambiar de un lado para otro los colores, pero va a seguir teniendo el mismo tamaño. De ahí no podemos salir. Y ese es el problema. Tenemos que romper el dichoso Rubik's Cube. Tenemos que atender nosotras, tenemos que exigir ser quienes diseñamos nuestro presente y nuestro futuro. Sí, cuando hablas de participación, pues es bien presente aquí en Río Piedras, porque aquí en Río Piedras no ha habido participación de la comunidad para la reconstrucción de viviendas o de los que necesitamos. Ahora mismo se están construyendo viviendas aquí que no van a ser asequibles a las necesidades de la comunidad. Entonces hablamos de, ¿verdad?, este diseño de algo que ya está, pero se nos ofrece esta participación que en verdad no la hemos visto y tampoco somos parte de esto, porque ya hay un diseño y lo vemos con estas construcciones que hay en la comunidad y cómo se han ido desplazando la gente de aquí. No, y es una experiencia que se ha compartido en otras comunidades con características similares como en Puerta de Tierra. Y lo han visto también los residentes de viviendas públicas cuando les dicen, no, los vamos a mover porque hay una política para reconstruir este espacio y de repente ya no hay un espacio al cual regresar. Entonces lo hemos visto en otros espacios y se está dando, como tú dices, de una manera bien terrible aquí en el casco de Río Piedras. Nosotros como proyecto estamos también acompañando o dispuestos a acompañar a la comunidad de Río Piedras. La Junta del Casco, la Junta comunitaria nos ha solicitado acompañarles en algunas orientaciones y hemos estado dispuestos y seguimos dispuestas para ayudar. Sí, definitivamente en Puerto Rico hay un reclamo para atender el tema de la vivienda y de la vivienda digna. Y algo que ¿verdad? Que hay que decir que a veces pensamos en vivienda digna como una estructura, como una propiedad. Pero tú muy bien has aclarado que hablamos de vivienda en sentido de comunidad, en sentido de un lugar donde nos vamos a desarrollar, donde, ¿verdad?, tenemos acceso, donde tiene que haber acceso a nuestras escuelas, a las farmacias, a los hospitales, a construir una vida. Y hemos visto entonces cómo el gobierno ha destruido, ha cerrado nuestras escuelas, está cerrando los CETES y está básicamente destruyendo este sentido de comunidad en donde tenemos que crecer. Entonces, ¿verdad?, pregunto, ¿qué efecto provoca el desplazamiento en nuestras comunidades? ¿Cuál es el efecto que provoca este desplazamiento? Pues mira, el desplazamiento rompe nuestra posibilidad de sobrevivencia como comunidad, porque rompe nuestras redes, ¿verdad? Y entonces no podemos olvidar que en una comunidad, para que exista, hay un sentido necesario de pertenencia colectiva, donde las necesidades que yo tengo, ¿verdad?, tal vez se pueden atender, no necesariamente de manera individual, pero sí en ayuda mutua, ¿verdad? Y nuestras comunidades necesitamos eso, pero eso es una parte. La otra parte es mucho más política, ¿verdad? Hay una cuestión muy perniciosa en separarnos de lo que nos pertenece, ¿verdad? Y que nos hace mucho más difícil el podernos reunir y estrategizar y encontrar aquellas cosas que necesitamos juntos y tomar decisiones juntas para salir y exigir esos cambios. Así que esa parte es muy importante. Hay un aspecto político serio en no permitirnos, ¿verdad?, pensarnos como comunidad. Exactamente. Eso mismo, ¿sí?, pensarnos como comunidad y que podamos articular trabajo juntos como comunidad. Eso. Entonces pregunto, ¿qué han hecho otras comunidades para permanecer y cómo entonces podemos nosotros aplicarlo? Pues mira, hemos estado identificando, ¿verdad?, en otros países, en otros contextos donde se han vivido no exactamente lo mismo que estamos viviendo nosotros, porque tenemos que tener muy claro que en Puerto Rico estamos hablando de desplazamiento a dos niveles. Tenemos un desplazamiento político serio, porque Puerto Rico es una colonia, es un territorio aplastado y ocupado por alguien que decide, ¿verdad? Y que cuando decide que nos quiere sacar y que nos quiere usar, pues esa es una parte muy seria de nuestra situación. Y la segunda capa, ¿verdad?, que tiene que ver con esto que estamos hablando del desplazamiento
por individual, por vivienda, porque te llevan al tribunal con un desahucio, ¿verdad? Pues ese tipo de herramienta, de estrategia, sí, la hemos enfrentado, se ha enfrentado en otras comunidades, en otros contextos, en otros países. Nosotros hemos estado mirando qué han hecho otras comunidades. Y podemos ver, por ejemplo, este tema de las protecciones que pasaron durante la emergencia de COVID no se inventaron aquí. ¿Okay? De hecho, hubo una gran presión para que se aprobara algún tipo de remedio durante la emergencia, que de todas maneras es como tú ponerle un parcho a qué sé yo, una rotura que eso va a explotar como quiera, ¿me entiendes? Pero en otros países ya esas medidas se habían tomado antes de la emergencia, en algunas comunidades. De España, por ejemplo, sí. Pero hubo también, se dan no en la nada, se dan porque hubo una organización política seria de parte de distintos sectores afectados que se unen para exigir unos cambios en la política pública en el tema de vivienda. Entonces, se ha logrado en algunos espacios, pero quiero decir, esto es son temas muy contenciosos, ¿verdad? Porque hay siempre el sector con mayor poder económico se niega a que se establezcan medidas que permitan la protección de la vivienda. Pero sí hemos visto comunidades que se unen para exigir, por ejemplo, el tope de renta. El tope de renta existe en distintos estados, en distintas ciudades de Estados Unidos y en otros países. ¿Y qué hace el tope de renta? Pues evita que hayan aumentos exagerados en la renta de un año para otro, de un mes para otro. Están también las limitaciones al programa de Airbnb, ¿verdad? De alquileres a corto plazo. Que pudiesen ayudar un poco a paliar la situación de desplazamiento. Yo no digo que la van a detener, pero sí que pudiesen ayudar a paliar. Y también hemos visto comunidades que se han negado a que desalojen personas de sus casas. ¿Cómo? Pues poniendo sus cuerpos frente a la propiedad, juntándose a la comunidad y evitando que aparezcan alguaciles, enfrentándose a posibles detenciones. O sea, mediante actos de desobediencia civil. Eso existe en otros contextos. Nosotros hasta ahora aquí rara vez hemos visto, ¿verdad?, que existan grupos que hacen ese tipo de acción. Pero eso no quiere decir que no lo estemos empezando a ver y que no pueda ser una posibilidad para nosotros. Yo creo que es importante que ya es hora de que nos organicemos y nos lancemos a exigir que no se permita el desalojo de la gente de sus comunidades y de sus viviendas. Sí, cuando hablabas de lo político, pensaba en cómo se sigue reproduciendo de la política, esta mirada colonialista, antinegra, cuando pensamos, ¿verdad?, que Puerto Rico pasó por un proceso de colonización y esclavitud donde se le entregaron las tierras a un tipo de personas, donde los esclavos no tenían derecho, pues, ¿verdad?, a propiedades o a la tierra. Y como ahora en estas políticas todavía le siguen dando el poder a tener propiedades a estas personas con dinero, inversionistas que vienen básicamente a quedarse con nuestra tierra y nuestras propiedades. Entonces también resuena mucho con lo que dijiste de las distintas formas que hay pues para enfrentar en esto, porque ¿verdad?, al final de todo lo que quiere el desplazamiento pues es sacarnos, vaciar a la isla. Así que, ¿verdad?, todo eso desemboca en, como lo escribimos en nuestro manifiesto, en un desplazamiento territorial, en la idea de que vamos a sacar a todo el mundo de aquí, porque esto del cierre de las escuelas, que suba la canasta de alimentos, que cierre los CDT, no viene de un ups, de una nada. Todo es un plan de una mirada de vamos a sacarles. Así que aunque yo no creo que nos quieren sacar a todos. O sea, nos quieren sí desplazar de los espacios de oportunidad de desarrollo diferente, ¿verdad? Nos quieren mantener en unos espacios donde la explotación pueda continuar. Y ahí es que está, ¿verdad? Yo creo que es donde se ve, ya no la costura, se ve todo lo que está ocurriendo con este tema. Y como tú bien señalas, es una nueva manera, una nueva cara de la misma explotación de la que hemos sido, ¿verdad?, víctimas
históricamente en este país. Y cuando pensamos en las comunidades que ahora son zonas de oportunidad, ahora son zonas de desarrollo que antes ni las miraban, antes ni pensaban en ellas, pero ahora sí son zonas de oportunidad y ahora sí son zonas de desarrollo, pero ¿desarrollo para quién? Para las mismas comunidades, para seguir pensando en comunidad, o desarrollo para otras personas. Es que además hay una ironía tan terrible, tan burda en esto de llamarnos zonas de oportunidad. O sea, es donde vivimos. ¿Cómo nosotros vamos a decir zona de oportunidad para quién? ¿Verdad? ¿Para qué? Así que a mí me parece terrible hasta que ya ni se esconde, ¿verdad? Ni se esconde el objetivo que nos quieren, sí, para explotarnos, para usarnos, para lo mismo, ¿verdad? Pero una nueva manera de hacerlo. Sí, y cuando hablabas pues de esas maneras de cómo otros países lo han hecho, como España lo ha hecho, y también como otras organizaciones, otras personas se han parado y han dicho como que no nos vamos de aquí, vamos a resistir. Y yo creo que eso es una mirada que tenemos la colectiva feminista, que decimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ocupar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo resistiendo, vamos a hacerlo juntándonos, organizándonos y diciendo, ¿verdad?, que de aquí no nos van a sacar poniendo el cuerpo en nuestras calles, en la calle. Y hablando de poner el cuerpo en la calle, primero que todo te quiero dar muchas gracias por estar aquí y sobre todo pues quiero terminar esto haciendo un llamado a que participen de nuestra jornada de primavera feminista. ¿Qué es la jornada de primavera feminista? Pues esta jornada estamos trabajando con el tema contra el desplazamiento. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos repartiendo boletines donde estamos educando a las personas y, ¿verdad?, a la comunidad sobre el tema del desplazamiento. Estamos teniendo conversaciones con la comunidad y entre nosotras y todas las personas que quieran, ¿verdad?, venir aquí a nuestro espacio sobre el desplazamiento, sus preocupaciones, y también estamos haciendo tallereos para poder difundir la información y sobre todo para que simplemente se cree esta conversación en las calles, se cree esta conversación en las escuelas, se cree esta conversación en los centros comerciales. Así que nos van a ver por todos lados. Y lo más importante, aquí son bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos para entrar y poder hablar del tema. Así que muchas gracias de nuevo, Annette, por estar aquí. Espero que la conversación pues te haya gustado. Y pues nada, gracias por sintonizarnos. Vamos a estar el próximo jueves aquí en el panel, el próximo jueves a las 7 de la noche, y el tema va a ser salud. Muchas gracias. Gracias. Gracias.